El Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade y el Huerto de Epicuro les damos la más cordial bienvenida a la 7ª sesión del Seminario de Literatura Griega y Locura impartido por la doctora Rosa Verónica Peinado. Cedo a ella la palabra. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el canto 20 y 21 de la Ilíada. Y como ven en la primera diapositiva, pues vamos a seguir con el tema en el que nos quedamos, el que hemos estado abordando, pero que lo trabajamos la clase pasada en relación a los dioses. ¿Qué significa un theos para los griegos? Y obviamente para los griegos originarios no tenía nada que ver con el significado de un dios antropomorfo, ¿no? Sino toda una cualidad que está presente en todas las cosas del mundo. En ese sentido, bueno, ahí les pongo la primera frase tomada de un himno a Deméter, contemporáneo a la Ilíada y la Odisea, también Heródoto, que lo vamos a ver ahorita en un momento, son del siglo 8 y medio, pero años más, años menos, es decir, no están en la misma época exactita. Por eso se considera que Homero es el primerito, y por algunos detallitos, estos himnos a los dioses, un poquito posteriores, pero en la misma época, pues, y lo mismo que Hesiodo, en la Teogonía. Entonces, miren qué belleza, ¿no? En esa frase, ¿no? Los dioses, ahí están, pero no se dejan ver tan fácilmente. Sin embargo, lo que vamos a ver en la clase de ahora en la Ilíada, al propósito de la Ilíada, es que es una obra que está llena de los dioses, aparecen todo el tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Entonces, la siguiente diapositiva, fíjense, les decía que íbamos a trabajar el canto 20 y el 21 juntos porque es totalmente la misma temática. Aunque no nos vamos a perder ahorita en la estructura, ¿sí? Yo me imagino que todos lo leyeron, seguimos en los combates, ¿verdad? Con Aquiles que ya está en la batalla, pero este canto 20 se caracteriza porque los dioses van a combatir, se ponen de un lado, ya lo sabemos, ¿verdad? Que unos están del lado de los troyanos, otros del lado de los aqueos, pero ahí simplemente hay incluso una convocatoria donde le dice Zeus, pues no vale la pena pelear por los humanos, esas son cosas de ellos, pero bueno, si quieren, vayan, les doy permiso. ¿Sí? Entonces vemos una cantidad de muertos ahí en manos de Aquiles, ¿verdad? Que es el más héroe, el guerrero más eficiente. Pues. Pero la siguiente diapositiva tiene que ver con la estructura, totalmente ligada al canto 20, ¿verdad? Que es cuando siguen en la pelea Aquiles, pero en eso se van huyendo los troyanos porque quieren alejarlo de las murallas de Troya, y es este famoso pasaje de la pelea de Aquiles y de otros, ¿verdad? Con un río que toma voz, un río que está enojado porque están todos los cadáveres ahí. En fin, son cuestiones súper interesantes. Nada más para terminar este canto, que tiene que ver con el inicio del canto siguiente que vamos a ver, que es la muerte de Héctor, de los cantos, creo que de los más bellos que hay en la Ilíada. Es este final de esta estructura del canto 21, que es, se acerca Aquiles a la muralla y no saben cómo entrar los troyanos, ya los tiene totalmente atrapados, pero si abren las puertas, Príamo está viendo todo desde arriba, si abren las puertas, entran todos, incluidos los aqueos, y se acaba la guerra, ¿no? Se acaba todo. Y entonces ahí va a intervenir Apolo, se lleva al que está peleando y se aleja también a Aquiles, que vuelve a pelear al río. ¿Sí? Es para alejarlo y todos los troyanos aprovechan para entrar. En eso va a empezar el canto 22, que es la muerte de Héctor. Pero más que la estructura, más que detenernos en estos cantos que tienen muchos detallitos muy interesantes, yo propongo, la siguiente diapositiva, es pasar directamente a las temáticas más importantes que nos revelan estos dos cantos. En general toda la Ilíada, ¿verdad? Pero en estos dos cantos se ve muy claramente. Primer tema, que lo hemos señalado mucho, es el tema de los dioses olímpicos.
Nosotros pensamos en Grecia y pensamos Zeus, Afrodita, todos estos dioses, Zeus, hay una cantidad de memes de Zeus persiguiendo a cuanta mortal se le ocurre, ¿verdad? En fin, son esas imágenes en ese friso blanco de mármol, en fin, pero esos en realidad no son los dioses originarios de Grecia, ¿no? Entonces es lo que vamos a trabajar ahorita, y eso tiene que ver con la participación del río en ese canto 21, ¿no? Porque hay un dios río y hay otro señor que es hijo de otro río, ¿no? Uno que pelea con Aquiles. Entonces, es porque está esta mezcla. ¿Se dan cuenta? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Y el segundo gran tema, que es, creo que lo más interesante. ¿Qué significa este apoyo? ¿Qué significa esta aparición, esta presencia de los dioses que bajan a la tierra y ayudan a los héroes en las batallas, o desaparecen en otros lugares también, en estas intervenciones? Tiene que ver con lo que trabajamos la clase pasada. Estos dioses como los promotores de ese impulso, de esas fuerzas externas, ¿verdad?, que nos mueven a los seres humanos para nuestros actos, y con esa cualidad especial, no sé si decir sobrenatural, como sinónimo de divino. En fin, lo vamos a ver ahora. Hay un tercer tema importantísimo también, muy importante para la comprensión de la Ilíada toda, que tiene que ver con el linaje de los troyanos que aparecen ahí. Ustedes ya vieron que está Eneas, y ella hace toda una digresión acerca de su linaje, y es muy importante porque él va a fundar Roma, va a ser un sobreviviente. Más adelante, cuando pelea con los ríos y con un hijo del río, también le dan todo el linaje de los troyanos. Luego, cuando Poseidón está ahí enojado con Apolo porque apoya a los troyanos, le dice: acuérdate lo que nos hicieron los troyanos. En fin, hay una constante alusión al linaje de los troyanos, ¿sí?, como gente muy valiosa. Ese tema lo vamos a dejar porque, aparte de que no nos alcanzaría, es importante para el final, ¿sí? Entonces nos vamos a pasar. Siguiente diapositiva, pues vamos a entrar de lleno, ¿no? Esto que les decía, dioses olímpicos y dioses prehelénicos. Los olímpicos son estos 12 principales, ¿verdad?, que ya aparecen en la Ilíada, pero antes tenemos que dar algunos detalles cronológicos para que vayamos entendiendo. Entonces, los prehelénicos son los que están en la época en la que Grecia, la Hélade, todavía no se considera Grecia, ¿sí? Entonces, después de la Ilíada. Siguiente, por favor. Esta cita es de un libro de historia, ¿verdad? Hay citas muy largas que tuve que poner porque no estaba bien cortar, y eso que tuve que cortar algunas, ¿verdad? Pero aunque no me gusta mucho leer, es importante que ustedes la vean y yo les resuma, ¿sí? En todo caso, estas citas. Algunas las puse incluso con plumón, con subrayado amarillo, ¿sí? Pero lo que dice aquí, en resumen, ya se dieron cuenta, si pensamos en los dioses griegos, nosotros, cualquier occidental, cualquier persona de cualquier época, dice: no tenemos que ver lo que dice la Ilíada ni para adelante, ¿sí? Es decir, hay una historia en la Ilíada, hay unos dioses, pero son unos dioses que ya están conformados en ese siglo 8 antes de Cristo, pero la Ilíada no nos sirve para saber de dónde vienen, ¿no?, y cuál es su origen. Entonces ahí dice muy claramente abajo, ¿verdad? En realidad la religión griega está constituida de dos raíces básicas. La raíz indoeuropea, que viene con las migraciones indoeuropeas, que vienen del este de Europa, y la prehelénica, es decir, los que todavía no son griegos como tal, pero son habitantes, podemos decir, autóctonos indígenas de la tierra helena, de la tierra griega, ¿sí? Y además, ahí dice, ¿verdad?, influencias externas, porque también sabemos, hay mucha mitología comparada, y hay, por ejemplo, cada uno de los dioses olímpicos, por ejemplo, Zeus, tiene su similar con un dios del viento del reino hitita, con el que tenían contacto los habitantes de esas épocas.
Sí, entonces hay una mezcla impresionante. ¿Sí? Así como se dice, lo dicen los antropólogos con mucha claridad, no existe una raza pura, eso no existe, tampoco existe una religión pura, ¿verdad? Entre los griegos. Bueno, siguiente, por favor. Entonces nos vamos rápido nada más a recordar unas cuestiones que vimos al principio de este seminario, nada más para que ubiquemos. Se divide la historia así muy a grosso modo, la época prehelénica o egea, por el mar Egeo, y la época helénica, que ya no la puse ahí, que es a partir del 776, es decir, a partir de la Ilíada. En esta época que estoy poniendo aquí, que es la prehelénica o la egea, no existe la Ilíada todavía, ¿sí? Como tal. Sin embargo, ya fue la guerra en el 1200. Entonces, bueno, nada más para decirle rápidamente esto que les he estado diciendo desde el principio. En el territorio griego había habitantes desde hacía muchísimos años. ¿Sí? Hay restos ahí arqueológicos pues, que demuestran que desde las épocas estas que se dividen en la edad del bronce, el hierro, de piedra, ¿sí? Había ya asentamientos. ¿Sí? Entonces aquí las ponía. Entonces, ubicando en Creta, que fue el lugar más importante en esas épocas, en la isla de Creta, hubo una primera invasión indoeuropea, como les decía, que venían del este, del noreste. Bueno, esa primera invasión indoeuropea, así vamos a llamarla indoeuropea, dio como resultado la mezcla de esas invasores con los que ya estaban habitando ahí, que digamos que no tenían nombre, a unos nuevos que se llaman aqueos, los aqueos estos que están en la guerra con Aquiles. Bueno, pasan años y se conforma la civilización precisamente cretense o minoica, ¿sí? la del rey Minos y la del Minotauro, que era una civilización en la isla que rodeaba todo el mar y tenía mucha comunicación. Y entonces, ahí está la invasión aquea, en el sentido de estos nuevos ciudadanos, por decirlo de alguna manera, conformados por, como les digo, los que habitaban en esas tierras, que digámosles que no tenían nombre, y las invasiones indoeuropeas. Así está todo perfectamente, y así se conforma la civilización cretense y la civilización micénica, un poco más adelante. Pero en eso viene la segunda gran oleada de los indoeuropeos. Esos son los dorios, por sus características. Son los que dan como resultado, por ejemplo, este grupo de espartanos que están muy ligados a la educación militarizada. Entonces, pero nada más lo que quiero que vean es que estas invasiones trajeron consigo a estos dioses indoeuropeos. Entonces, en el 1200 se acaba todo rastro de la civilización micénica y cretense, por supuesto, y todo. Se acaba y viene la Edad Oscura. Y supuestamente en esos 500 años no pasa nada, pero en realidad pasa mucho, porque se están constituyendo, estos grupos se están organizando de nuevo para, ahora sí, dar como resultado las ciudades más modernas, ya bajo el sello de lo helénico. Y la Ilíada es la primera obra literaria que aparece con este sello. Entonces, pero fíjense, pasaron 5 siglos, por lo menos. Siguiente. Entonces yo nada más les pongo una cita ahí de la literatura, nada más para que vean, de Creta, ¿no? Dice, en ella, en Creta, innumerables hombres y, no, ya no la leo, déjenme ver. 90 ciudades, se oyen mezcladas varias lenguas, pues viven en aquel país los aqueos, los magnánimos cretenses indígenas, los sidones, los dorios, que están divididos en 3 tribus, y los divinos pelasgos. Sí, entonces, se pueden imaginar todas esas épocas, pues, tan parecido a este territorio mexicano antes de la llegada de los españoles. Sí, una cantidad de grupos humanos con sus nombres diferentes, ¿no? Entonces, bueno, siguiente. Aquí nada más les pongo un mapa rápidamente. Esa es Creta, la islita. ¿Sí? Atenas, fíjense dónde está Troya, el reino hitita, que era muy poderoso, con el cual tienen relación. Siguiente. Esto ocurre antes de la Ilíada, de que aparezca la Ilíada. Sí, lo mismo, ¿sí? Tienen comunicación. Siguiente.
Entonces, en conclusión, ¿sí? Lo que ya les leía hace un momento, ¿verdad? La religión griega, la mitología, estos dioses, tiene por lo menos estas dos raíces, ¿sí? La prehelénica, que es los que ya habitaban ahí, en todo territorio griego, y los dioses indoeuropeos que llegan con las invasiones. Estos dioses indoeuropeos son estos dioses que vamos a ver en el Olimpo. ¿Sí? Y evidentemente estos dioses prehelénicos eran dioses que tenían que ver con las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? El culto que se hacía era el culto a la tierra. Siguiente. Entonces, con la Ilíada es cuando vamos a ver ya el ordenamiento del Olimpo. ¿Sí? Eso que estamos viendo en la Ilíada es producto de muchos siglos y especialmente, no solamente las mezclas que llegaron con los indoeuropeos, sino de especialmente esos 5 siglos de oscuridad, de supuesta oscuridad, en la que realmente se están reorganizando. Los que ya estaban ahí, los que estaban mezclados con la primera invasión, los que se volvieron a mezclar con los segundos invasores. Y obviamente con sus creencias, que es lo más importante para aquí. ¿Sí? Y se podrán imaginar que tal como pasó con la llegada de los españoles en México, este ordenamiento costó sangre. ¿Sí? Se les estaba imponiendo una cuestión a nivel de creencia, y eso lo han demostrado aquí en México, que o fue con violencia o tuvo varios caminos, ¿no? Con violencia, y lograron prácticamente acabar con las creencias originarias de ciertos grupos, pero hubo grupos mucho más rebeldes que o aceptaron sincretismos o incluso tenían oculta su religión antigua, arcaica, indígena. Y toda esa cuestión que se cuenta, ¿no? De los como esculturas religiosas cristianas que adentro tenían ídolos de las religiones prehispánicas. Bueno, pues se pueden imaginar algo así también, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos en la Ilíada ya es algo que ya se logró, es el resultado de una lucha a nivel de la religión. Pero todavía podemos ver, como se dan cuenta, con esta aparición de los ríos, y no solamente con eso, sino precisamente con la pelea que tiene Tetis, hija del océano, de que todavía está digamos, en el aire, en el espíritu ahí, esta lucha de las creencias religiosas. Y de hecho se ve hasta la tragedia todavía. Pero bueno, siguiente. En la Ilíada es clarísimo, ¿verdad? Con los aqueos, Hera, Atenea, Poseidón, Hefesto y Hermes, y con los troyanos, Apolo, Artemis, Afrodita, Ares y Leto. Leto porque es la mamá de Artemis y Apolo. Apolo y Artemis son hermanos. Afrodita porque fue la ocasionante de todo el problema, ¿verdad? Y Ares pues porque es el esposo. Pero bueno, eso ahí está muy claro ya los dioses, ¿no? Parece que este orden y estas características que tiene cada uno de los dioses olímpicos fueran así desde el principio, que los griegos hubieran nacido con eso. Bueno, si somos muy estrictos, los griegos, los helenos, nacieron con la Ilíada, y podemos decir, sí, está bien, estos olímpicos nacieron con los griegos, es verdad, pero son una mezcla de dioses indoeuropeos y dioses autóctonos. Siguiente. Bueno, si ustedes buscan cualquier libro, cualquier cuestión en internet, les da esta clasificación, ¿no? De los dioses, y además ya con su característica, con su cualidad. Bueno, pues así no fue al principio, ¿verdad? Siguiente. Y aquí está la cuestión. Ya lograron esos dioses, por decirlo de alguna manera,
o esos invasores o esos nuevos, ese resultado de nuevas ciudadanos con estas nuevas religiones, ya lograron de alguna manera cierto orden, pero no lo lograron totalmente, como no lo lograron jamás en México. Si ustedes van, por ejemplo, hay un pueblo aquí en Morelos que se llama Atlatlaucan. Una vez, yo tenía un maestro de náhuatl y decía que su pueblo, que era ese, era de los más cerrados y los que más habían resguardado la cultura mexica. Y entonces, y el náhuatl, ¿no? Que sea el náhuatl más correcto y más parecido al original. Y que ellos se habían conservado sus costumbres religiosas y nos invitó a, a una ceremonia donde ibas a ver danzantes, ¿no? Nosotros les decimos matachines, danzantes. Y son los danzantes, obviamente, vestidos bueno, no sé si esas eran características de la cultura prehispánica, pero ustedes saben, ¿no? Con conchitas y todos esos trajes de indígenas, mexicanos, mexicas, y vamos a verlos. Y resulta que sí, hacen su baile con tambores, creo que cualquiera de nosotros los ha visto, pero entraron a una iglesia católica y traían un santo. Pero el profesor presumía que eso era la religión de ellos, la original, que ellos la habían respetado. Sí, o sea, hay tal, se dan cuenta, tal mezcla, tal confusión, ¿sí? Que eso también lo vemos en los griegos, es decir, no se resignan, ¿verdad?, a desaparecer totalmente. No pueden a nivel de las creencias no se pueden cambiar así, de esa manera. Es igual que el lenguaje, pensamiento y lenguaje, y creencias. Si no, no se pueden imponer. Bueno, sí se pueden violentamente, ¿sí? Pero es algo que está ya en la estructura del niño y que crece con eso. Tendrán que venir generaciones posteriores para que ya alguien no se acuerde que existieron. Pero como nos damos cuenta, la literatura es un recordatorio de todo lo que pasó, ¿sí? Y esta aparición de los dioses peleando nos dice que ahí estaba todavía algo no resuelto del todo. Bueno, siguiente. Bueno, y entonces les decía ahorita que Hesiodo es el autor de una obra que se llama La Teogonía. Y aunque lo ponen como contemporáneo a Homero, en realidad sí, todo el mundo concuerda que son años posteriores, no se puede ubicar perfectamente, pero que definitivamente no están exactamente en los mismos años. Pero se le ubica ya el siglo VIII antes de Cristo igual. Entonces, es una obra súper interesante, con varias características que trabaja muy bien la doctora Vianello en su introducción de la traducción de la teogonía, ¿verdad? Es decir, Hesiodo tiene un afán didáctico, moralizante, y sobre todo quiere darle orden a este desastre religioso que él en la vida real, en el día a día, está percibiendo. ¿Sí? Entonces dice, pues yo voy a enseñarle a todo el mundo la verdad. Y él empieza diciendo que la verdad se la van a decir las musas. Y entonces empieza a relatarnos historias, ¿sí?, mitológicas del origen de los dioses. Entonces empieza y nos dice cuáles son los hijos de Caos, cuáles son los hijos de Gea, la tierra, y luego después cuáles son los hijos de ambos. Y los hijos de ambos son estos olímpicos. El primero, pues, Zeus. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si han leído esa obra, pero es una mezcla porque me parece que la teogonía lo que revela muy claramente es el pasaje de una concepción cosmogónica del mundo, en el sentido de que los dioses son las fuerzas de la naturaleza, representaciones de la naturaleza, a una teogonía donde estos dioses van a ser antropomorfos y van a tener otras características. ¿Sí? Entonces, por eso es que la obra misma resulta medio extraña. ¿Sí? Entonces, siguiente. Lo que quiere hacer Hesiodo en la teogonía es justificar, quiere poner orden. Fíjense nada más qué difícil.
decir quién nació antes, quién después, qué pasó, una mezcla, además con esta mezcla de indoeuropeos, originarios y influencias de otro tipo también. Era un trabajar, pero en fin, se da la tarea y siguiente, Jesús. Bueno, ahí les decía, el mito de la sucesión divina, no, antes todavía. Nada más les cuento rápido lo de la teogonía. Ahí nos cuenta que había unos seres, bueno, que en el principio, para empezar, porque lo vuelve como a reiterar, que en el principio en realidad fue el caos. Y luego, ahí hace una relación con Gea y Uranos, porque primero era Gea por separado y Caos por separado, y luego juntos. Pero luego nace de ellos dos, nace Uranos, o sea, el cielo, fíjense. ¿Se dan cuenta? Hasta los nombres de estos primeros dioses eran, obviamente uno puede detectar, pues eran originarios, ellos eran de los primeros, de la religión primitiva, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y déjenme les... Es que les quiero leer rápido. Aquí está. Así, aquí está. Dice, primero fue Caos, ¿verdad? Y luego se unió con Gea. Y luego me voy a saltar todo eso y dice, Gea procreó primeramente a Urano, estrellado, para que todo alrededor la acercara de la Tierra. ¿Se dan cuenta? Gea es la Tierra. ¿Sí? Y luego procreó las montañas altas, que eran guaridas de las diosas, de las ninfas. O sea, acuérdense que Tetis, la mamá de Aquiles, es una ninfa, por eso lo estoy diciendo así en resumen. Ella parió aún al piélago estéril y al ponto, tal. Y luego, habiendo yacido con Urano, la Gea, la Tierra, a Océano procreó, fíjense, a Océano, el papá de Tetis, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando de estos dioses originarios? Y luego, tras ellos, nació el más joven, de mente tortosa, Cronos, el tiempo. ¿Sí? Entonces, de Gea y de Uranos nace el océano y otros más. Y al final, el más chiquito, Cronos, el tiempo. Y luego, después, creó a los cíclopes. Y dice, esto es muy importante, y otros más todavía, de Gea y de Urano nacieron, ¿sí? Que son gigantes tremendos. Bueno, a todos estos se les llama titanes. Cuando ustedes escuchen el término de titanes, estamos hablando de los orígenes, ¿sí? Y son los titanes los que van a luchar contra, contra los olímpicos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, después de esto, yo les cuento rápidamente que nace Cronos, y un momento dado destrona a Uranos. ¿Sí? Y así, empieza luego Cronos, se casa a su vez con Rea, que es otra de las hijas, entre ellos se casan, y según Hesiodo, fíjense, eso es lo importante, según Hesiodo, de ellos dos, de Cronos y de Rea, van a ser Zeus. Entonces, lo que se dice de esta obra de la Teogonía es que lo que quiere mostrar como en último caso Hesiodo es el pasaje de estos primeros dioses, es decir, esta sucesión divina de dioses prehelénicos, preindoeuropeos, preolímpicos, ¿sí? Con características que tienen que ver con la naturaleza, a una sucesión a un tipo de dioses morales, en el terreno moral. Es por eso que esta obra, cuando empieza a hablar ya de Zeus, de que nació y todo lo que hizo, dice que se come a Temis, que tiene que ver
con la justicia. Es toda una justificación de Hesiodo, y eso lo dice muy bien en la introducción esta doctora Vianello, es toda una justificación para decir por qué es importantísimo el que los humanos de esa época en ese territorio dejen estos dioses primeros y obedezcan y opten por una religión olímpica comandada por Zeus, por una cuestión moral, porque ellos supuestamente, según Hesiodo, Zeus específicamente tiene en su cuerpo la justicia y es el que va a guiar las acciones de los humanos. Cosa que veremos después que realmente no es así. Pero es una obra de un solo personaje. Sin embargo, él lo que trata de hacer es meter en esa genealogía de los dioses preolímpicos, insertar a los olímpicos, y lo consigue de esa manera, haciendo que Zeus sea hijo de Cronos, de un titán. Y obviamente para eso Zeus, junto con otros, contra los otros titanes, tienen que luchar para ganarse el poder. ¿Sí? Entonces, es la manera que va a tener Hesiodo de explicarse todo esto que estaba pasando históricamente. Y nos deja, por lo tanto, una cuestión más ordenada, pero que hemos creído que así fue. En realidad era su explicación para hablar de estas invasiones indoeuropeas al nivel religioso. Siguiente. Bueno, esta es una cita de Dodds, un estudioso de la cultura griega, que tiene una obra que se llama Los griegos y lo irracional, y es muy importante, ¿verdad? Lo que dice aquí. En realidad, no sabemos gran cosa, ¿sí? O sea, ubicar a estos olímpicos entre la religión previa a Egea, ¿verdad? Que tiene que ver desde la tierra, de lo que sabemos muy poco. O sea, sí la tenemos que ubicar ahí, pero en realidad no tenemos más información, más que esa ubicación, en realidad. ¿Sí? No sabemos mucho más de cómo fue este resultado. Siguiente. Y bueno, este es el segundo tema. Sí, este tema primero, tal vez me fui muy rápido, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que pueda explicar mejor? ¿O algo que quieran decir? Tenemos el tiempo. Verónica, ¿Sí? una pregunta. En este cambio de los dioses prehelénicos a los dioses olímpicos, es como si fuera de pasar de un orden más, por ejemplo, natural, con esta idea de los elementos, de los ríos, de las fuerzas de la naturaleza, etcétera, a pasar a un orden también, como tú dices, más moral, pero también algo que yo he visto es como que cada dios olímpico representa también como un estrato de la sociedad, ¿no? Como si estuvieran relacionados los navegantes con Poseidón, los agricultores con Deméter, los que están, no sé, a veces pienso que sí tiene que ver con eso, y te lo pregunto Sí, miren, por como un un lado, cambio social que representan los dioses parte de la estructura social de esa etapa de la vida helénica. sí, por un lado, se las asociaron a estos dioses características que tienen que ver con la sociedad. Es verdad. Por ejemplo, Atenea, la sabiduría. Por eso esa imagen que les puse hace rato de los dioses, 12 dioses, pero ya con sus características, sabiduría, tal, justicia, eso ya está en el ámbito moral. Para que Atenea fuera la diosa de la sabiduría, tuvo que pasar Homero, Hesiodo y más. ¿Sí? Entonces, pero evidentemente Atenea, se sabe que Atenea y otros dioses ya estaban antes de las invasiones, ¿sí? Antes de la segunda invasión, porque hay restos arqueológicos, hay unas tablillas micénicas que, aunque se usaban para cuestiones administrativas, aparecieron nombres. Por ejemplo, apareció el nombre de Dioniso, ¿sí? El nombre me parece, de Hera. Quiere decir que esos dioses ya estaban en sus características que tienen que ver con la naturaleza.
Y entonces lo que hicieron con toda esta mezcla, con todo ese revoltijo de cosas, es que asociaron dioses personificados con alguno que ya existiera, como para que fuera más fácil la introducción de ese dios indoeuropeo. Igualito que pasó aquí, igualitito. Eso de, por ejemplo, pienso en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que la asocian con una diosa indígena. Es decir, eso se trató de hacer con los dioses griegos también. Entonces, por un lado, se aplican características más de cualidades sociales, como dices tú, a los dioses, pero eso fue pasando el tiempo, ¿sí? No fue inmediato. Eso fue conforme la sociedad se va moralizando. Y Hesiodo, pues, fue el primero. Pero también hay una cosa que tenemos que recordar. No había un solo Zeus, había muchos Zeus. Todavía en la época clásica. El Zeus no sé qué, que tiene muchos nombres. Porque, por ejemplo, había un dios Zeus en no sé qué lugar, no me acuerdo en qué parte estaba, que era Zeus viento. ¿Sí? El Zeus, no sé qué. Y dioses como el que acabas de mencionar de Deméter, que siempre se le asoció a la cuestión que tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Con cosas que tienen que ver con lo que nos da la naturaleza. O Hermes con el comercio y los caminos. Eso fue posterior. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Cuando vean una característica de un olímpico que tiene que ver con asociaciones sociales, eso es posterior. Posterior. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿ya no tienen alguna otra cuestión? Pues seguimos con este gran tema que empezamos la vez pasada, que tiene que ver con los dioses, ¿verdad? ¿Y qué significa esto de los dioses en la Ilíada? Les puse ahí las palabras griegas que se utilizan en estos cantos 20-21 para hacer alusión a estas apariciones. Por un lado, se usa un sustantivo, aerema me parece, del verbo jairo, y el verbo jairo tiene que ver con impulsar, o sea, el apoyo tiene que ver con el impulso, con el empujar. ¿Sí? Los dioses vienen en auxilio. Ahí donde viene la frase que un dios te auxilió, quiere decir que te empujó. ¿Se dan cuenta? Eso que platicábamos la clase pasada. Ese impulso que nos lanza a hacer algo. ¿Sí? Y está muy claro con el verbo. Por otro lado, en el lado del pasivo, ¿no? Al que se le aparecen. A Aquiles, por ejemplo, que él ve perfectamente. Cuando a Eneas, no solamente Apolo le avienta algo en los ojos, ¿verdad? Niebla en los ojos, que uno puede decir, bueno, pues era niebla de verdad. Pero en eso ve que Eneas es arrancado enfrente de él y se lo llevan por los aires. Bueno, pues cuando pasa eso, y no solamente es el único ejemplo de Eneas en estos cantos y en toda la Ilíada, utilizan la palabra tauma, fíjense. Taumala, el asombro. Se quedan asombrados. ¿Sí? Hay quien traduce por prodigio. Es decir, es eso, es ese suceso, es ese fenómeno que no se adhiere a alguna regla, ¿verdad? Una regla de la naturaleza, pues lógica, sino que se sale de las leyes naturales y nos causa un asombro. ¿Sí? Eso es lo que les pasaba. Y la cuestión de los dioses, ¿no? Yo les explicaba también ya esto del theos más con un sentido adjetivo que sustantivo. ¿Sí? Es la esencia divina que está en cada elemento de la naturaleza y del mundo y de los actos, de hecho. ¿Sí? Entonces hay una frase muy importante de Salustio, que él la escribe en el siglo I antes de Cristo, que es muy famosa. ¿Sí? Porque está haciendo referencia a los dioses. En fin, pues vamos a continuar. Bueno, la cantidad de ejemplos en los que aparece
los dioses a los griegos en la Ilíada, ¿verdad? Son, pero de una cantidad enorme. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan desde el principio, la escena está hermosísima cuando Atenea le toca el hombro a Aquiles, que está a punto de sacar la espada para atacar a Agamenón, cuando en la asamblea decide quitarle a Briseida su premio. ¿Sí? O sea, uno puede, en el relato de Homero, uno puede visualizar junto con Aquiles, junto con los espectadores o oyentes de esta obra, a una Atenea bajando del Olimpo y realmente tocándole el hombro. Él lo sintió. ¿Sí? Eso es para empezar nada más. Pero, bueno, yo nada más les voy a leer unos cuantos, ¿verdad? En algunas ocasiones los dioses aparecen así como ocultándose, como es el caso de este ejemplo que les acabo de dar, de Atenea que se pone atrás de Aquiles y él la siente y sabe que es Atenea. A veces las identifican por la voz, o sea, resulta que los escuchan. Otras veces aparecen disfrazados los dioses, porque, eso lo dice Calazo, la metamorfosis es la característica de la aparición de los dioses en la tierra. ¿Sí? Entonces, el caso es que los ven. Entonces, ahí vemos a Ares y Apolo auxiliando a los troyanos, Atenea animando a los aqueos, en el canto 5, le infunde ánimo a Diomedes, le dice a Ares que se retire y todo eso está en escena. ¿Sí? Y entonces hay un canto que no analizamos aquí, que es cuando el troyano Eneas va a pelear con Menelao. Y entonces Afrodita se lo lleva por el aire. En el canto 20, que es el que aquí estamos revisando, si ustedes se acuerdan, Apolo, dice Homero, se igualó la voz de Licaón, o sea, de un troyano, y le habló a Eneas. Sí, esa metamorfosis, no solamente física, sino de la voz. Y luego hay frases como estas. No es dado que, dicen los troyanos, no es dado que frente a Aquiles un hombre combata, pues con él, siempre uno de los dioses la ruina le aparta. Es decir, una cosa es esta frase donde alguien puede atribuir una ayuda divina, puesto que nunca le pasa nada, pero una cosa es diferente, digamos extraordinaria, cuando se aparecen y hasta los ven y los escuchan, ¿verdad? Entonces, al punto le vertió Poseidón niebla en los ojos a Aquileos, ¿sí? Y le arrancó el fresno de bronce del escudo de Eneas que se le había enterrado a Aquiles, ¿sí? Y se lo puso a los pies de Aquiles. Poseidón, imagínense. ¿Sí? ¿Y qué dijo Aquiles? Gran prodigio, o sea, gran trauma, con mis ojos observo. ¿Sí? Y luego, y le dice a Héctor que por favor se retire, ¿no? Que no es el momento de morir. Eso en el canto 20. Y Héctor dice, se va temblando, dice, cuando oyó la voz del Dios que le había hablado. ¿Sí? O sea, estamos hablando aquí ya de ver y de escuchar. Y entonces dice Héctor a Aquiles le lanzó el asta, o sea, un poquito más adelante. Dice, pero Atenea con un soplo desvió hacia atrás, lejos de Aquiles glorioso. Con un soplo. ¿Sí? Esas son, digamos, muestras de que andan por ahí los dioses. ¿Sí? Ahí no los están viendo, pero de todas formas se hace notar con este tipo de sucesos, ¿no? De fenómenos en los que alguien se siente ayudado. Y bueno, otro caso, ¿verdad? En el río. Dice, cuando Aquiles está sin escudo desnudo, ¿verdad? Sin armas, no tenía lanza. Quería huir del río, pero el río, aparte de que le hablaba, ¿verdad? Lo empujaba, no lo dejaba salir. Y Aquiles pensó que iba a morir ahí. En fin, hay una cantidad de ejemplos en toda la obra, ¿sí? en toda la obra,
Y estos son unos cuantos. Está bien. Entonces, sigamos con la diapositiva para tratar de explicar un poquito esto. Fíjense, de las interpretaciones de esta ayuda, de esta presentación de los dioses en la tierra, recordemos que es en la Ilíada, en la literatura, ¿verdad? Algo nos están diciendo de la realidad. Entonces, es un tema que se ha tocado muchísimo, que han tratado de explicar qué significa en general la divinidad para los seres humanos, por qué se inventan dioses y más en extremo, por qué hasta los ven y los escuchan. Sí, yo aquí agrupé unas 3, que son las que vamos a ver, en que en realidad dentro de la primera le puse el nombre de irracionalidad, tomando el tema de Dodds, porque como les decía, él hizo un libro que se llama Los griegos y lo irracional, y él cuenta que estando en un museo, viendo obras, esculturas y todas estas cuestiones que se robaban pues de Atenas y de otros lugares y están en los museos europeos, él estaba ahí observando todos estos columnas blancas como las conocemos. Y se acerca un joven y dice, no, yo no soporto este arte, no puede ser algo más frío y más racional y más pensado, ¿no? Entonces, él quiso hacer un libro, ¿sí?, de los primeros en esta temática para demostrar que los griegos no eran todo racionalidad, como nos han querido transmitir durante siglos. Y todo esto, como lo he dicho en otras ocasiones, a partir de Platón, ¿sí? Y toda la filosofía se tomó esto como bandera, ¿no? El hombre es racional, lo dice Aristóteles, eso es su cualidad. Entonces entendimos mal, creemos que somos 100% racionales. No, somos racionales a diferencia de los animales, pero también somos irracionales. Pero en este sentido de no usar la razón, de que cometemos actos o hablamos o hacemos cosas que no tienen que ver con la racionalidad o con la lógica, es lo que le llaman los psicoanalistas, que tiene que ver más que con la conciencia, con el inconsciente, con una cualidad, ¿sí?, del aparato psíquico. A eso le puse yo irracionalidad, ¿sí?, en este sentido de lo que no se explica con la razón, con la lógica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en realidad, todas las que están ahí, las otras 2 interpretaciones, pues en el fondo tienen que ver con eso, tienen que ver con algo que no tiene que ver con la razón, ¿sí? Pero bueno, pero yo quise hacer esto para diferenciar un poquito a los autores. Entonces, vamos a empezar con la primera, con la de Dodds, el que trabaja en el término de la religión. Ahí les puse una cita, como les decía, un poquito largas, la que sigue. Fíjense, se los voy a leer porque vale la pena. Aunque les subrayo en amarillo lo que es importante. Podemos resumir el resultado de nuestro examen diciendo que todas las desviaciones respecto de la conducta humana normal, cuyas causas no son inmediatamente percibidas, sea por la conciencia del propio sujeto, sea por la observación de otros, se atribuyen a un agente sobrenatural, exactamente como cualquier desviación de la conducta normal del tiempo de la cuerda de un arco. ¿Sí? Es algo sobrenatural, es la característica que le da Dodds a estos eventos, ¿sí?, a estas apariciones de los dioses, a una gente que no se puede explicar. Es decir, aquí le sintió que lo tocaban y él sintió eso. Eso fue en ese momento su realidad. Y no había nadie, ¿sí? Por eso le llama Dodds, es algo sobrenatural. Son agentes externos que no podemos entender, que no podemos explicar. Siguiente. Y siguiendo con el mismo Dodds. Vean, lo mismo. La diosa solo es visible para Aquiles.
Ninguno de los otros le vio, eso entre comillas, porque eso bien, así lo dijo Homero. Esto da a entender claramente que Atenea es la proyección, la expresión pictórica de una munición interna, munición que aquí les podría haber descrito mediante una frase vaga, como el Nepneuse Fresi Daimon. Sí, o sea, como me lo dijo en el cerebro el Daimon, el dios. Y yo considero que en general la munición interior o la repentina inexplicable sensación de poder o la repentina inexplicable pérdida del juicio han sido el germen del que se ha desarrollado la maquinaria divina. De una munición interna. ¿Se dan cuenta? Muy ligado a lo que va a decir el psicoanálisis. Muy, muy ligado. Entonces, siguiente. Y aquí no puedo dejar de señalar a Nietzsche, ¿verdad? Porque es importantísimo en esta obra que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y me encanta porque esto es totalmente así. Si cada árbol puede hablar como una ninfa, o si un dios puede llevarse arrastrando vírgenes bajo el disfraz de un toro, si de repente es posible ver a la misma diosa Atenea conduciendo, en compañía de Pisístrato, su espléndido carruaje en medio del mercado de Atenas, y un verdadero honesto ateniense así lo creía, por eso esta cita es importante, en la época de Pisístrato, siglo VI y medio antes de Cristo, cuando ya existe la cultura griega, ya está este tirano tan importante en Atenas, él se subió a su carruaje, hizo un desfile y dijo, aquí viene Atenea conmigo, véanla. Y los griegos la veían. ¿Sí? O sea, es increíble. Y eso me hace pensar en tantas cosas que pasan aquí también en México. Yo cuando vivía en Chihuahua, de repente, ustedes saben, aparece aquí todo el tiempo la Virgen del Metro. Pues en Chihuahua resulta que había un bote, ¿cómo se llama? Como un bote de agua, se me olvidó, tiene un nombre específico, para almacenar agua, ¿no? Como un tambo gigantesco. Y entonces apareció hace muchos años, que alguien dijo, miren, estaba todo oxidado, gigantesco, altísimo. Miren, es la Virgen, se apareció la Virgen. Bueno, venían autobuses completos de toda la República, de Estados Unidos, no se podía nadie acercar de tanta gente que había para ver la dichosa Virgen. Y obviamente había gente que iba por curiosidad. Y obviamente había gente que, si no la veía, dijo que la vio. Y había gente que seguramente sí la vio. Había gente que trataba de explicar lógicamente, es que es el óxido, miren, es la imagen. Pero los que decían que la vieron es que no, están viendo a la Virgen en realidad. Sí, entonces así me puedo imaginar yo a estos atenienses viendo en el desfile al tirano Pisístrato diciendo, viene Atenea conmigo, ya, diciendo que lo apoya en su gobierno, en su manera de manejar la vida pública. ¿Sí? Entonces, bueno, pero sigamos, perdón, con la cita. Dice, y entonces, si es posible, si de repente es posible ver a la misma diosa Atenea conduciendo en compañía de Pisístrato su espléndido carruaje en medio del mercado de Atenas, y un verdadero honesto ateniense así lo creía, entonces, en ese momento, como en un sueño, todo es posible. Y la naturaleza se arremolina y zumba en torno al hombre como mera mascarada de los dioses entretenidos con engañar al hombre bajo todas sus figuras. ¿Sí? Es decir, Nietzsche está parafraseando esta frase, ¿no? del griego que dijo, Dios está en todas partes, nada más que se disfrazan de alguna manera, ¿no? Están muy entretenidos. Y bueno, la siguiente se las quise poner porque obviamente quiero que noten con Platón qué fue lo que sucedió. Antes de Platón, estos dioses los veían los griegos. Después de Platón, hubo un juicio o prejuicio, ¿verdad? Que lo llevó a decir en la República esta frase que les escribo aquí. Todas cuantas teomaquias inventó Homero, además se las atribuye a Homero, no es posible admitirlas en la ciudad, porque el niño no es capaz de discernir dónde hay alegoría y dónde no. En realidad el original dice dónde es mito y dónde no, ¿no? Con esta cualidad del mito que le va a atribuir Platón de cuestión falsa.
¿sí? Entonces, como los niños no saben y están formando una ciudad ideal, pues es mejor que a los poetas no se les admita, porque inventaron muchas cosas. Lo que sucede en la literatura, los niños no pueden distinguir. Eso está padrísimo, ¿no? Que no se pueda distinguir. Para eso es la literatura, eso es una de sus características. Entonces, la racionalidad de Platón sí puso, digamos, una muralla, ¿sí? En la forma de concebir esta cultura griega en todo Occidente, como les digo, esta participación, estas apariciones sobrenaturales de unos seres divinos. Entonces, bueno, a partir de aquí empezó el prejuicio. Siguiente. En el mismo camino de la religión está, no lo puse ahí, me parece, es Joseph Campbell, que tiene un libro muy interesante, tiene varios, ¿no? Y este libro se llama El nacimiento del héroe. Él sigue mucho a Jung, a un psicoanalista, que trabaja mucho sobre los arquetipos. Y en ese sentido, Campbell hace todo un libro en el que indica que estudiando muchas culturas, específicamente las religiones y más específicamente los héroes de diferentes culturas, tan distintas como culturas de Oriente, incluso a la cultura griega, culturas africanas, en fin, hay ejemplos de todo y utiliza nada más unos cuantos para, eh, para representar lo que él denomina monomito. Dice, en los héroes hay muchos héroes en todas las culturas que tienen ciertas características, que siguen un monomito, que siguen un camino específico. ¿Sí? Dice, el camino del llamado, el camino de la ida, el camino de las pruebas y el camino del regreso y la reintegración a la sociedad. Ese monomito, si uno lo lee, porque además tiene sus subapartados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cuando está la llamada a la aventura, tiene más derivadas. Si uno piensa en Odiseo, hagan de cuenta que lo está definiendo, su vida, porque además da las características de ser, cómo nació, y entonces les decía, ejemplifica con varios héroes de varias culturas y resulta que coinciden, ¿sí? Porque eso lo dirá más adelante, el ser humano, no sé si decir por naturaleza, el niño tiende a hacer ciertas creaciones de ciertos personajes, ¿verdad? Con estas características. Y aquí retomo algunos detallitos en este sentido. Por ejemplo, es una explicación que es muy pegado a lo psicológico, pues les digo que es junguiano. Dice, el primer paso en este monomito, la primera característica que se ven todos estos héroes es que tienen una llamada a la aventura. ¿Sí? Y entonces, ¿qué implica esta llamada a la aventura? Dice Campbell, es, todo esto lo pone ya en la vida real, en el niño, ¿no? Y en la psique del niño. Dice, es este momento en el que el niño se le invita a salir, es decir, va al kinder, a la escuela, en fin, se integre a la sociedad, ¿sí? Va a ser autónomo. Pero de esa llamada a la aventura se deriva, lo que les pongo en el segundo, una negativa a ese llamado. Hay héroes que dudan, héroes que sí van. Y en fin, hay una explicación larguísima, pero en resumen, esta negativa al llamado es el rechazo de este niño, ¿verdad? Porque tiene un poco de miedo de salir de esta protección que sus padres le brindan, por supuesto, desde que nació. ¿Sí? Y así sigue. Hay todo, en el monomito hay un paso muy importante que tiene que ver con las pruebas, por eso les decía que Odiseo queda muy bien ahí. Se le van a poner ciertas pruebas a este héroe, y si sale triunfante, pues por eso es lo que lo hace un héroe. Pero bueno, vean la otra de las características. Estos héroes siempre van a tener ayuda sobrenatural. Sí, utiliza la misma palabra de dots, ¿no? De los griegos irracional, sobrenatural. ¿Sí? Pero vean la explicación psicológica.
es una fuerza protectora, pensamos en el niño y en el adulto, es una fantasía de seguridad. Si queremos resumir la causa de la creencia humana en dioses, santos, héroes y personajes paradigmáticos, tiene que ver con una fantasía de que nos van a brindar una seguridad que realmente no nos brinda el mundo, porque es, como Heidegger lo dice, es inhóspito, es impredecible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, psicológicamente es clarísimo por qué inventamos esto. Pero bueno, seguimos con la otra, porque está ligadísima al monomito. ¿Se dan cuenta? Pero más que psicología, es psicoanálisis, pero está muy ligado. Hay una frase de Jacques Lacan, que es este psicoanalista, que dice que Dios es inconsciente. Sin embargo, las frases que yo puse ahí como resumen las tomo de un artículo de Luis Tamayo que explica esta frase de Dios es inconsciente, pero ligándolo a la frase de Nietzsche de Dios ha muerto, ¿sí? Para explicar el ateísmo y demás, ¿sí? Es decir, está en otro contexto. Sin embargo, yo saco estas dos frasecitas, ¿no? Que resumen esta frase de Dios es inconsciente. Los mitos y los dioses son simbolizaciones inconscientes del ser humano. Por eso Dios es inconsciente. ¿Sí? Es decir, este inconsciente, que es una cualidad del aparato psíquico, que no tiene que ver con la racionalidad y que nos hace actuar, ¿sí? Que realmente está dentro de nuestra psique, ¿no? Pronunciándose, saliendo a cada paso. Para eso hay una cuestión que se llaman formaciones del inconsciente, por ejemplo, los sueños. Ahí el inconsciente se muestra todo lo que da. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, se relaja, digamos, de alguna manera la conciencia y el inconsciente hace lo que quiere. Los lapsus, dice Freud, también son formaciones del inconsciente. Muchas equivocaciones del lenguaje que cometemos, bueno, lapsus, tienen que ver con lo que realmente quiere decir nuestro inconsciente, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ay, no, que no se me va a salir la palabra tonto, porque no puedo. Cuando vea a esta persona, y lo primero que digo es, fíjate que eres un tonto, ¿no? En vez de decirle, eres un gran amigo, ¿sí? Porque el inconsciente, ahí donde lo queremos dominar, sale. Entonces, para Jacques Lacan, Dios es inconsciente. Es decir, es la muestra del inconsciente. Pero ¿qué es lo que está mostrando ese inconsciente? ¿Sí? Es un síntoma, aquí lo dice, son palabras del Tamayo, es un síntoma humano. Dice, uno, que el hombre requiere, es un síntoma que el hombre requiere para que su existencia encuentre un soporte, para que su narcisismo no se pierda en el vacío. ¿Sí? Está dicho de otra manera, pero tiene que ver con la frase anterior de Campbell, ¿no? Pero basándose en Jung. Son simbolizaciones, tiene que ver con una fantasía de seguridad. No soportamos saber que somos mortales, no soportamos saber que somos finitos, que somos vulnerables, todas estas cualidades humanas que Heidegger nos va a, a relatar, ¿no? A enunciar. ¿Sí? Entonces, en la medida en que alguien es creyente de un Dios, dice Jacques Lacan, es tu inconsciente hablando. No te quieres morir. No quieres reconocer que eres un ser en falta. ¿Sí? Que no eres todopoderoso. Pero no quieres. Por eso pones esas cualidades en Dios. ¿Sí? Sin embargo, quiero decirles algo, una frase de Calazo, que lo vamos a ver ahorita a continuación, pero que tiene que ver con eso, porque me encantó. Dice en una obra que él hace, que se llama La literatura de los dioses, dice, sea cual sea su naturaleza, los dioses se manifiestan ante todo
como fenómenos mentales. Pero contrariamente a la ilusión moderna, o sea, a esta de Jung, Campbell y Lacan, contrariamente a la ilusión moderna, las fuerzas psíquicas son fragmentos de los dioses y no al revés. Qué interesante, ¿sí? O sea, nuestro inconsciente no es el que hacen los dioses, sino que los dioses hacen a nuestro inconsciente, ¿sí? Pero bueno, se los quería decir para entrar con este autor tan importante que es Calazo. Claro, si no tienen algún comentario o alguna pregunta hasta aquí, con estas explicaciones de los dioses, de su creación en el mundo humano y sus apariciones. Bueno, pues nos seguimos. Fíjense, ahora vamos a la tercera interpretación que les decía que también entra dentro de lo que no es racional, ¿sí? Que tiene que ver con el tema que a nosotros nos ocupa, la literatura y los dioses. Hay una relación y definitivamente de los dioses que nosotros estamos hablando aquí, de las pruebas que nosotros tenemos, pues es literaria, ¿sí? Entonces, fíjense, la siguiente, por favor, Jesús. Este señor hace una obra que se llama Literatura de los Dioses y tiene esta frase anterior en la que nos advierte. Dice, hubo un tiempo en que los dioses no eran tan solo un hábito literario, eran un acontecimiento, una aparición súbita, como el encuentro con un bandido o el perfilarse de una nave. Esta frase que dice Calazo en su libro La literatura de los dioses, la hace porque hace todo un estudio sobre la literatura. Y primero toda una parte sobre lo que entiende por literatura, la crítica a lo que se ha entendido ya por literatura, y luego la relación de los dioses dentro de la literatura. Entonces hace una crítica porque dice, ya cualquier escritor mete a Apolo o mete a tal, y ya, según creó literatura y según él hizo aparecer a los dioses en la literatura. Totalmente artificial, dice él. Se han convertido en hábitos literarios para darle a ciertas épocas de la literatura, a ciertos géneros de la literatura y corrientes literarias, estatus, ¿sí? A partir de lo que veían en los griegos. Dice, pero no, eso no es. Entonces, él nos va a explicar. Pero para eso, siguiente, por favor, lo va a explicar con otra obra. Y lo va a explicar usando la literatura, precisamente. Y hace una obra que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía, pero fíjense, este es su libro. Las bodas de Cadmo y Armonía. Va a explicar lo que él quiere decir de la aparición de los dioses en la literatura, haciendo él mismo una obra literaria que se llama así. Siguiente. Vamos, en esta obra de él explica, pero de una manera bellísima, el mito de Cadmo, que es muy importante. Y yo se los pongo aquí de manera más sencilla, tal vez hasta burda, ¿verdad? Nada más con información básica que les voy explicando. Cadmo era un fenicio, él no era griego, venía de tierras lejanas. Y se dice, ¿verdad?, que era hijo de estos dos personajes, Telefasa y Agenor. Les pongo que es hermano de Fénix, Sílix y Europa. Obviamente, ¿cuál es la importante aquí? Europa. Porque cuenta el mito que una vez llega Zeus hasta Fenicia. Fíjense este mito lo que está diciendo, que Zeus llega hasta Fenicia. Es decir, lo que les dije al principio a propósito de la religión, los dioses están en todos lados, ¿sí? Es decir, hay un préstamo de divinidades o hay asimilaciones de dioses de un lugar
con otros dioses, ¿sí? Que tienen características iguales, entonces se asimilan. Pero eso quiere decir esta ida de Zeus hasta Oriente. En fin, Zeus, transformado, metamorfoseado en un toro blanco, persigue a Europa y se la lleva, se la roba más bien, porque el mito cuenta que ella estaba con varias doncellas y ve al toro blanco ahí muy bello y la invita a ese toro a subirse, ¿no? En su lomo. Ella se sube y se va con ella y se la roba. Entonces su padre, Agenor, estaba muy enojado, triste, y le dice a Cadmo y a sus hermanos que tendrán que ir a buscar a su hermana y que no regresen hasta que la traigan. Entonces aquellos van siguiendo al toro, siguiendo a Europa. Es decir, fíjense lo que dice el mito, Europa no nació en Europa, Europa viene de Fenicia, donde supuestamente ahorita está Libia, ahí sería Fenicia. Y entonces, es decir, de Oriente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo, digamos, metafóricamente. Europa no se originó en Europa. Vino raptada por Zeus. Y, en fin, Cadmo la tiene que seguir junto con sus hermanos y siguen en su búsqueda por todo territorio continente griego. No la encuentran, la buscan, la siguen buscando y pasan y pasa y pasa el tiempo. Y en eso llegan al oráculo de Delfos. Y Apolo le dice a Cadmo, ¿sabes qué? Deja de buscar a tu hermana. Tú lo que tienes que hacer es seguir a esa vaca que anda por ahí y donde ella se tire, vas a fundar una ciudad, la ciudad de Tebas. Y pues Cadmo tiene que hacer caso. Y entonces va siguiendo a la vaca y en eso esa vaca se echa en una fuente y dice Cadmo, pues aquí es, ¿no? Aquí tengo que fundar. Y entonces sus compañeros, porque obviamente Cadmo va con una serie de hombres soldados, ¿verdad? Al rescate de su hermana, y los manda, y se vayan por agua a la fuente. Y ahí había una serpiente que ataca a los compañeros y mata a algunos. Unos regresan y le dicen a Cadmo que hay una serpiente. Entonces Cadmo va y mata a la serpiente. Pero esa serpiente, fíjense cómo otra vez el sincretismo de estos dioses, porque la serpiente, que tiene que ver con el oráculo, están en la tierra, eran las divinidades, o eran más bien los símbolos ligados a la divinidad de la tierra, ¿sí? Y entonces aquí el mito dice que esta serpiente era hija de Ares, el dios de la guerra, que era hijo de Zeus, ¿verdad? Pero eso ya en el ordenamiento de los dioses olímpicos. Pero en fin, mata a la serpiente también él, y se enoja Ares, y entonces Atenea le dice, agarra los dientes de la serpiente y entiérralos. Los entierra y salen hombres, fíjense, los espartoi, le llaman los espartoi. Y entonces ahí fundan la ciudad y bueno, fundan la ciudad y Ares, por haber hecho eso, o sea, ya no enojado, sino por haber enterrado los dientes de su hijo serpiente y haber generado esos humanos y haber hecho esa ciudad que se llamaba Tebas, le da como esposa a Armonía. Porque acuérdense que Ares tenía también como hijas a Armonía y a Eris, la discordia, la famosa Eris que lanzó la manzana en la boda de Tetis y Peleo. Pero qué curioso, ¿no? Como Ares tiene a las dos hijas contrarias, la Armonía y la Discordia, y le regala en esposa, que feo se oye, ¿verdad? Pero así era, el matrimonio, a Cadmo a Armonía. ¿Ven? Eso, veamos todo esto muy metafóricamente también, o más bien, muy literalmente, más que metafóricamente, literalmente. Cadmo se va a unir con la Armonía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los dioses fueron a la boda, por supuesto. Y ahí Zeus le regaló a Cadmo
le hizo un regalo maravilloso, que era un secreto, ¿no? Le dio el secreto. Y porque esa es otra historia de que Zeus, eso lo cuenta Hesíodo de la Teogonía, había un último titán de los más chiquitos, el más chico de los titanes, no se resignaba a que Zeus, lo cuenta Hesíodo de la Teogonía, a que Zeus hubiera quedado con el poder. Y entonces le hace la guerra, le roba sus nervios, y Cadmo es el que lo ayuda, con toda una historia ahí de una cítara y una flauta, lo engaña a Tifeo para que le regrese los nervios a Zeus y se los da. Entonces Zeus le debe la vida a Cadmo también, y le da este gran regalo en la boda, y Afrodita le regala un funesto a Armonía. Bueno, ahí les pongo, en resumen, el Cadmo y Armonía son los papás, acuérdense, de Ino, Ágave, Polidoro, Autona, Semele y Lirio. ¿Quiénes son ellos? Pues son los que aparecen en las vacantes de Eurípides. ¿Sí? Y luego Ágave es a la mujer a la que se le aparece Zeus para acostarse con ella, metamorfoseado, pero que es Ágave, pero Semele, perdón, ahí me equivoqué. Semele es a la que se le aparece Zeus, bueno, metamorfoseado, y Agave es la mujer tremenda y la otra hermana que le dice, no, si es un dios de verdad, dile que se te aparezca como es en realidad. Y entonces le hiciste tanto Semele que se le aparece en su forma de rayo y la quema. Y por eso se dice que Zeus rescata de Semele, del vientre del bebé que tenía con Zeus, y es Dioniso y se lo pone en el muslo. Entonces el hijo de Dioniso. Y acuérdense que las vacantes se trata de que Agave, que es la mamá de Penteo, perdón, son los que han tomado el reino de Tebas como herederos de Cadmo, ¿verdad? Cadmo es el que lo fundó. Cuando llega Dioniso, no lo quieren reconocer como dios. Por eso les decía que la tragedia todavía está el tema de dioses que no son reconocidos, porque todavía sigue ahí como en el colectivo esta historia, ¿no? De una lucha de los dioses. Y el caso es que Ágave, si ustedes se acuerdan de esa obra, mata, junto con las otras vacantes, matan a su hijo Penteo, le corta la cabeza y la pasea por toda la ciudad. Es una gran desgracia, todo porque no creyeron que Dioniso era hijo de un dios y es su sobrino y era parte de la familia. Es nieto también de Cadmo, por supuesto, primo de Penteo. O sea, les los cuento porque es la gran desgracia de esa casa tebana. Y entonces, ¿qué pasa? Que Cadmo y Armonía se van de Tebas y ahí terminan las vacantes, ahí termina su historia. Ese es en cuanto al mito. Y lo voy a contar, les digo, de manera muy poética, Calazo. Pero seguimos. Ahí les puse el alfabeto fenicio. Porque Cadmo y esta historia de ir a buscar a Europa, su hermana, toda esa historia no les gustaba mucho a los griegos. Es decir, como que Europa viene de otro lado, ¿no? Y como que Cadmo, que viene de Fenicia, se instala en nuestro territorio y viene a enseñarnos algo que es valiosísimo, el alfabeto. El alfabeto griego está tomado del alfabeto fenicio, ¿sí? Como se pueden dar cuenta. Y esto es el gran regalo de Cadmo a los griegos. Y para eso puse una frase que se la voy a leer completa, porque está muy bella, de Calazo, en este libro de Cadmo y Armonía, después de contar la historia de Cadmo y todo. Dice, y que tiene que ver con la relación, porque estamos hablando de Cadmo, Armonía, de su mito, hecho literatura, y de Calazo, porque estamos viendo qué están haciendo los dioses ahí. Dice, con el alfabeto, los griegos aprenderían a vivir los dioses en el silencio de la mente, ya no en la presencia plena y normal, como todavía le había correspondido a él el día de sus nupcias, o sea, a Cadmo. Pensó en su reino deshecho,
hijas y nietos descuartizadores, abrazados por el agua hirviente, asaetados, ahogados en el mar. También Tebas era un cúmulo de ruinas, pero ya nadie conseguiría borrar aquellas pequeñas letras, aquellas patas de mosca que Cadmo el fenicio había esparcido por la tierra griega, donde los vientos la habían empujado en busca de Europa raptada por un toro surgido del mar. Es decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el alfabeto? Es el que, como lo dice aquí de manera bella Calazo, ¿verdad? Provocó el nacimiento de la escritura, eso lo trabajan lingüistas, un cambio estructural en el ser humano. Ahí donde todo era oral y por lo tanto había cosas como la literatura esta monumental que estamos trabajando hoy, que es la épica, donde todo tenía que ver con el recurso mnemotécnico, con la memoria, a base de repetición, a base de cantar, a base de un tipo determinado de verso, de métrica que ayudaba a esto. ¿Sí? Lo que sucedió con la introducción de la escritura a los griegos por parte de los fenicios, ¿verdad? Fue un cambio estructural, mental. Eso lo trabajan, les decía, muchos lingüistas. Hay un señor que se apellida On, que se llama El nacimiento de la escritura, y otros más que indican que entonces el griego, o el humano en general, ¿verdad? A partir del alfabeto, a partir de la escritura, tendrá sus ideas, digamos, en el interior, en su mente. Ya no ve el exterior. ¿Sí? Y por eso cambian ciertas cosas, ¿no? Ya les decía la épica, que tendía a ser repetitiva, era como un recordatorio, porque no había dónde dejar muestra más que la oralidad. Lo tenían que hacer con esas características que fuera fácil de seguirse repitiendo. Y eso se pierde con la escritura, ¿sí? La memoria. Y en el caso de los dioses nos va a decir este Calazo, ya no están afuera. La literatura nos mandó al interior. Los vamos a interiorizar en la mente. ¿Sí? Y siguiente. Y luego termina. Y aquí la relación con la literatura. No solamente los dioses que aparecen en esa boda, será la última vez que los dioses bajen del Olimpo en esas bodas. ¿Sí? Con esta característica del regalo de Cadmo a los griegos, que es el alfabeto, la escritura y todo lo que implica respecto a los dioses, sino con la creación de la literatura. Y esta frase de Calazo: nunca más habrá una ocasión como aquella en la que los dioses acudieron al banquete de los mortales, pero seguirán entre nosotros gracias al regalo de Cadmo, las letras, el don de la literatura. Y aquí está el meollo del asunto. Que Calazo haya dicho que los dioses se han convertido en un hábito literario es una crítica a estos, por decirlo de alguna manera, fantoches, ¿sí? De su época, que él notaba, ¿sí? Como un recurso nada más para ingresar, ¿no? Para compartir ciertos cánones de esa literatura de ese tiempo. ¿Sí? Pero no significa que los dioses no estén en la literatura. Dice, de hecho, es la única vía que nos quedó, bueno, es una de las vías de ver a los dioses que tenemos los humanos. La literatura. Por eso les decía hace rato, estamos hablando de los dioses que bajan a la tierra, qué padre. Sí, pero estamos hablando al interior de la Ilíada. Estamos hablando de una obra literaria. Entonces, bueno. Sigamos, por favor, Jesús, la siguiente. Y aquí viene otra obra de Calazo que se llama La literatura de los dioses. Es que estos dos libros, no, ¿verdad? No tienen pierde, son una belleza. Y entonces,
Déjenme ver. Él, déjenme ver si encuentro esto de la crítica. Bueno, está bien. Me perdones. Entre muchas cosas que hace en este libro, empieza a ver qué es esto de la literatura, ¿no? Él hace una crítica y entonces a lo que se entendía por literatura, dice, ya para cualquier escritor del siglo XVIII, significaba algo, pero hay un abismo entre lo que significaba para lo del siglo XIX, ¿sí? Que habían ya asumido ciertas connotaciones, ¿sí? Que hoy en nuestro siglo nos resultan bien reconocibles, ¿sí? Dice, sobre todo las más aventuradas y las más exigentes, que dejan tras sí el antiguo edificio de la belle lettre y huyen hacia un saber que encuentra su fundamento en sí mismo y que se expande en todas las direcciones, ¿sí? Y habita aún hoy entre nosotros. Puede definirse como literatura absoluta. Literatura porque se trata de un saber que se declara y se quiere inaccesible, ¿sí? Por otra vía que no sea la composición literaria. Absoluta porque es un saber que se asimila a la búsqueda de un absoluto. Es decir, él hace una crítica de lo que se entiende por literatura, de lo que entienden estos profesores en las universidades, ¿sí? Esto ligado a un cierto saber, a ciertas características, y que poniéndolo del lado de la crítica literaria, del análisis literario, que es donde yo he trabajado, les puedo ejemplificar con esta película de ¿cómo se llama? La de La Sociedad de los Poetas Muertos, donde empiezan su clase de literatura, los jóvenes, con un maestro que se tiene que ir por alguna razón y les ponen un maestro sustituto, que es extrañísimo, y llega y le dicen, aquí está el libro de literatura, de las reglas para leer la literatura y para analizarla y para entenderla. Y entonces él dice, empieza a anotar en el escritor, en el pizarrón, una serie de reglas y todos empiezan a anotar, ¿no? Y son unas, como casi parece como una fórmula, 2 más 2 es 4 y 4 más 2 es 6, ¿no? Entonces, a él le parece tan absurdo esto que les dice a ellos, a los alumnos, que rompan los libros, porque le parece ridículo la manera en que se analiza la literatura. Eso desde el punto de vista, digamos, pasivo de la literatura, lo que nos toca leer y leer la literatura. Y es algo en lo que yo siempre me he pronunciado, ¿no? En contra de estos análisis universitarios, académicos, que pretenden una metodología científica para acceder a un texto. Pues Calazo hace la crítica, pero desde el punto de vista de los que escriben literatura. Entonces, él, para hacerles un resumen, empieza a explicar en este libro lo que tiene que ver con la literatura y tiene que ver con el lenguaje. Y empieza a citar a Novalis, donde él dice que tiene que citarlo completo a este poeta Novalis. Dice, porque no pierde una sola palabra, dice, porque él logró hacer con la escritura eso de lo que está hablando, la relación de la escritura con la literatura, donde, para decirlo en términos heideggerianos, el que escribe no es el que escribe, sino que la escritura, la literatura, se hace escribir. Esto que dice Heidegger en términos del habla, el habla habla. Yo no soy el que hablo, el habla habla. El habla me posee. Yo soy el medium, por decirlo de alguna manera. Hemos creído que somos los dueños del lenguaje y nosotros lo utilizamos. En realidad, dice Calazo, siguiendo a Novalis, y lo digo yo, siguiendo a Heidegger. El lenguaje, nosotros somos los instrumentos del lenguaje, para que el lenguaje hable. Y entonces él cita un texto de Novalis, como les digo, muy largo. Nada más empiezo en un monólogo,
dice, en el habla y en la escritura sucede algo loco. La verdadera conversación es un puro juego de palabras. Solo podemos sorprendernos del hecho de que la gente, en virtud de un risible error, crea que habla por las cosas mismas. Aquello que precisamente el lenguaje tiene de particular, es decir, el preocuparse solo de sí mismo, es lo que todos ignoran. ¿Sí? Por eso es un misterio tan admirable y fecundo, hasta el punto de que si uno habla solo por hablar, expresa la verdad más esplendorosa, más original. En fin, y lo que dice Calazo sobre esto, que es larguísimo, que no les puedo leer en este momento completo, dice, esta página de Novalis no tiene parangón en toda la obra de Novalis ni de la literatura romántica en general. Dice, no puede ser citada sino en toda su extensión. No es un argumento ni una serie de argumentos, sino un flujo continuo de palabras sobre el lenguaje en el que se tiene la impresión de que es el lenguaje mismo el que habla. Es decir, Novalis hizo, sin querer, se dejó tomar por el lenguaje y dijo de él lo que el lenguaje quería que supiéramos de él, que él es nuestro dueño, que nosotros no hablamos, que la literatura, que es el derivado de la escritura, tampoco la escribimos nosotros, tampoco son los poetas los que la escriben, son nada más el instrumento. Sí, eso del habla. Y es por eso que Siodo y todos los poetas van a decir las musas, estoy aquí, musa, y aquí estoy. Si quieres llegar, aquí estoy. Y yo voy a decir lo que me tengas tú que decir para compartir. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de Calazo acerca de la literatura, como se dan cuenta, por dónde va. ¿Sí? Entonces, y luego dice, Calazo sigue explicando, pero termina toda su explicación de la literatura tomando una imagen, que es la siguiente, que es una vasija, pero ya de la época helénica, posclásica, que se encuentra en un museo de Cambridge. Pero dice, mira, esta vasija ha sido muy interpretada, porque hay un personaje, un niño ahí, vean cómo está el niño como escribiendo, una cabeza y un dios, que es Apolo. Y entonces les quiero leer la interpretación. Dice, hemos comenzado con Homero y acabamos y acabamos en el otro lugar de cualquier lugar. En medio, un camino que es un nudo de variantes, ¿sí? Porque él está terminando ya su libro para explicar la literatura de los dioses, pasando por estos Baudelaire y Novalis y demás. Dice, sin embargo, sabemos que detrás de todo el movimiento espasmódico, la escena ha permanecido siempre igual, la escena de la literatura. La vemos en una copa ática de la época de la guerra del Peloponeso, que se conserva, bueno, contiene 3 figuras. A la izquierda, sobre una roca, un joven que escribe sobre una tabla, un díptijon, que parece casi idéntico a una laptop, dice Calazo. Más abajo, una cabeza cegada mira al joven que escribe. A la derecha está Apolo, en pie, con una mano sujeta una rama de laurel, mientras extiende el brazo derecho en dirección al joven que escribe. ¿Qué acción tiene lugar en esa escena? ¿Sí? Según algunas representaciones, fue Orfeo decapitado, en fin, empieza con una serie de interpretaciones. ¿Sí? Dice, pero esta es la escena primordial de la literatura. Dice, son sus elementos irreductibles. ¿Sí? Y entonces dice, podríamos llamarlos el yo, el sí y lo divino que contiene la literatura. ¿Sí? El yo, ¿se dan cuenta? El que escribe, que es el poeta, el sí, es decir, eso que se me va a posesionar, y lo divino. Dice, entre estos 3 seres acontece un proceso continuo de triangulación. Cada frase, cada forma es una variación dentro de aquel campo de fuerzas. De ahí viene la ambigüedad de la literatura, porque el punto de vista se mueve sin cesar entre estos extremos sin advertencias previas. El que escribe sobre la tabla está absorto. ¿Sí? El estilete que graba las letras cautiva toda su atención. Perdón. Y luego dice,
no, y luego el otro brazo lo tiende para señalar algo. Impone, prohíbe, protege, nunca lo sabremos. Entonces, vean, en la literatura, y dice esta frase que les puse ahí, nunca es un asunto de un sujeto individual, no es el yo que escribe, yo autor. ¿Sí? Dice, por lo menos son tres, la mano que escribe, la voz que habla, ¿se dan cuenta? El lenguaje, y el Dios que vigila e impone. La literatura está apoyada, ahí está el Dios. Ahí están los dioses en la literatura, ¿no? Apoyando estas dos primeras personas. Y termina de manera muy bella con la frase que sigue, que les sigo poniendo el mismo kílix, la misma vasija, pero concluye Calazo, fíjense. La siguiente, Jesús. Dice, ese brazo extendido, como en el Apolo del maestro de Olimpia, eje inmóvil en el centro vórtice, inviste y sostiene la escena entera y toda la literatura. Es su conclusión, esa es la literatura. Y esos son los dioses en la literatura para Calazo. ¿Sí? Primero, con la cuestión esta de Cadmo y la escritura. Y gracias a eso, la literatura. Es decir, Calazo, ¿se dan cuenta? Con estas dos historias nos está tratando de explicar, tratando de entender. Primero, ¿qué hacen los dioses de Homero en la Ilíada? Ahí, ¿sí? Es porque ya solamente van a estar en la literatura y ya no en la tierra, con los mortales. Porque en esa boda de Cadmo y Armonía, los dioses decidieron, ¿verdad? Después del regalo del collar de Afrodita, que era un collar que le decía, ¿no?, que iban a pasar cosas malas, Zeus decidió que ya no podían más, asistir a ninguna reunión con los mortales, que era un poquito nefasto para ellos, ¿sí? Y entonces Calazo termina, dice, invitar a los dioses arruina a las bodas y a nuestros eventos, a nuestra tierra, pues, invitar a los dioses arruina las relaciones con ellos, pero pone en marcha la historia, una vida en la que los dioses no son invitados, no vale la pena de ser vivida. Será más tranquila, pero sin historia. ¿Sí? Ellos decidieron, ¿sí?, los dioses griegos, no bajar más, sino a la boda de Cadmo y Armonía como último. Para terminar, yo les puse aquí un poema que nunca dejo de poner a propósito de la poesía y los dioses, y los dioses en la literatura, que es este poema de Hölderlin, que se llama Los poetas hipócritas. Yo no sé si quieren que yo se los lea, porque a mí me encanta cómo lee Jesús la poesía. Está un poquitito larga, pero alcanza el tiempo perfecto porque ahí vamos a terminar, y me encantaría que me hiciera el favor, Jesús, de leer. Y escuchen hasta el final. Bien. Gracias, Jesús. Hölderlin, poema Los poetas hipócritas. No habléis de los dioses. Sois demasiado razonables para creer en Helios, en Zeus tonante, en el dios de los mares. La tierra por vosotros está yerta. ¿Qué agradecimiento iréis a presentarle? Cuando yo era niño, muy a menudo me salvaba un dios del griterío y la cólera de los hombres. Jugaba entonces, tranquilo y bueno, con las flores del bosque, y las brisas del cielo jugaban conmigo. Y lo mismo que el corazón alegras de las plantas, cuando hacia ti sus tiernos brazos tienden, así alegrabas tú mi corazón, Padre Helios. Y como Endimión, tu favorito fui, luna sagrada.
Oh vosotros fieles, amables dioses todos, si supierais cuánto os amó mi alma. Entonces, sin embargo, aún no os llamaba yo con nombres, ni vosotros me nombrabais a mí, como hacen los hombres igual que si se conocieran. Pero yo os conocía mejor de lo que nunca conocí a los hombres. Comprendí el silencio del éter. Las palabras humanas jamás las entendí. Me educó lo armonioso de la arboleda susurrante y fui aprendiendo a amar entre las flores. Yo crecí en brazos de los dioses. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy, muy bello, ¿verdad? Elderly. Pues con esto terminamos la clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Qué gran regalo.